No, no, yo estoy allá. Sí, Recording in buenas, progress, ¿cómo me le recording va? in progress. Hola, ¿qué tal? Buenas, queridos YouTube videntes. Estamos aquí reunidos porque nos convoca un importante tema el día de hoy. Libros de viaje. ¿Cómo amanecen, Youtubientes. muchachos? Muy bien, algunos muy viajados. ¿Dónde Muy andan? viajados, hombre. ¿Dónde No andas, se hombre? puede decir, no se puede decir. Ah, es Ando en sorpresa. un Son lugar del Caribe, secretos. en un lugar del Caribe. Ah, ok, ok. Lo coge Aníbal Lecter lo coge y lo despedaza donde sepa en cuál isla está. Sí, sí, Pero sí, sí. lo rojo de mi cara describe exactamente el sol que he chupado en los últimos días. Si ya de por sí tu cara El fucsia es Arrojece fucsia. enrojece con facilidad, me imagino que sí, con con el sol. con el sol Bueno, se incrementa la... voy a romper una lanza. Libro de Ajá. viajes favorito de cada uno. El mío, ya hablamos en este podcast que se llama Las ciudades invisibles, que es el De viaje Calvino. de Marco Polo yendo a contarle al Kublai Khan las ciudades que ha conocido imaginariamente, pues porque es escrito por Italo Calvino y no es nada real, pero es mi libro de viajes favorito, Marco Polo, además un viajero pues a toda regla. Marco Polo se le fue la vida en esas. Y hombre, Pero hizo mucho siempre para fue lo que que viajó. tenía. Pero es que hizo demasiado para lo que tenía. O sea, en esa época uno decir que viajó todo lo que él viajó. Y eso era que 1200. 1200. No, cualquier época. Es que este muchacho se fue en camello. O sea, ¿sabes lo que es irse sin avión y sin tren y sin bus de escalera de Es que sin Venecia? carreteras, o sea, es que no había ni siquiera, o sea, yo creo que Nada, en ese momento las carreteras más grandes eran las que habían hecho los romanos mil los años romanos. antes. Sí, este Total. muchacho se va en caravana atravesando los desiertos de Uzbekistán y Kirguistán. Paseo el hijo de pucha. ¿Cómo Sí, es que paseó llamaban? mucho. ¿Cómo es que Entonces ahí tienen llamaban? pues mi libro favorito de viajes, hombre. Las ciudades invisibles, escrita por Italo Calvino, y además es uno de mis libros favoritos de la vida. Entonces, bueno, coincide con Con el este tema. programa. Ahora Oye, ¿cómo es ustedes, que pues, llaman? ¿Cómo es que llamaban el papá y el tío de Marco Polo? Ay, amigo, eso Nicola, para otro día. Nicola es uno, pero no sé si es el papá o el tío. yo creo que es el tío. Ese es el man, ese es el de la pólvora, ¿no? Pues el de Nicolás es el que le dicen más que fue el que realmente no inventó, sino que descubrió la pólvora en China, supuestamente fue el que la Pues trajo. la descubrió para Occidente. Puede ser. Exacto. Bueno, pues yo tenía en la mochila 3 libros para recomendar de viajes, A ver, entre muchos. Tengo el, La Vuelta al Mundo en 80 días, que me parece una cosa maravillosa. Ese libro es una maravilla. El que no lo haya leído, vaya y corra y lo lee porque es una belleza. Ese libro es muy bacano y se pone uno en los zapatos de Phileas Fogg dándole la vuelta al mundo. Eso fue 1800, ¿qué? En época 1860, algo así. sí, por ahí. 1870 Antecito y yo pico. creo. 70, no, en 1870 se supone la publicación del libro. Ah, bueno, sí, porque Porque, estaba... y lo que hace, lo que desencadena el libro es que acaban de juntar el último pedazo que faltaba para poder hacer esa vuelta al mundo. ¿Cuál Y era el eso pedazo? creo que era la parte de la India que él cree que termina en el ferrocarril, pero en realidad cuando llega ya eran noticias que se habían adelantado, que es Todavía no cuando a él le estaba. toca el viaje en el elefante. Tremendo libro, tremendo libro. Llevas un libro de tres. Sí, ¿Cuáles son son los 3. siguientes dos? El segundo libro se llama justamente Travels, de Michael Crichton, que alguna vez se los mencioné, que es una maravilla de libro porque es autobiográfico. Pues son pequeños capítulos, cada capítulo es un viaje que él ha hecho, el propio y mismísimo Michael Crichton. Entonces tiene uno de los capítulos es cuando viaja al Kilimanjaro, que se me quitaron un poco las ganas de ir al Kilimanjaro porque el man pasa frío, es bravo el viajecito. No es tan fácil como parece. Estamos hoches de hacer la serie
de Travels de Michael Crichton. O de sea, Michael pues, Crichton. pero se Sí, viene en la Disney. serie confirmado. Y tiene un montón de viajes. Es man viaja creo que a Jamaica, otra en Latinoamérica le pasa de todo también. O sea, el man cuenta un montón de viajes y Michael Crichton escribe muy sabroso. Es muy engatusador. Se te van las páginas con Michael Crichton. Ese libro es Yo muy no, bueno. nunca he leído no ficción de él. Ah, bueno. Mm. Tiene uno que me interesaría muchísimo, que es de lo primero que escribió, que es un libro sobre experiencias fuera del cuerpo, sobre viajes astrales. Ujú. Suena muy ficción ese, pero Pues bueno. no, eso también se logra con alguna cosa que se tome uno, un yagué, y Yo o quisiera alguna leer el otra libro antes vaina. de juzgar. Bueno, El respeto por las creencias en este podcast es una mierda, por, definitivamente. por todo lo que no sea No, tangible. Bueno, y mi tercer exacto. libro, yo creo que es escrito por el antioqueño que más me gusta de la historia de Antioquia, que es Viaje a pie de Fernando González, que Mm. es un librito pequeñito, pero se burla de la antioqueñidad de una manera deliciosa. Y ese viaje es una maravilla. Van mostrando cómo lo van recibiendo en cada casa, en cada lugar y las costumbres y todo de cada sitio. El man se va a pie hasta el eje cafetero, o no me acuerdo ya si llega hasta Bogotá, pero sé que pasa por todo, baja por todo el sur y va a dar a lo que hoy son los departamentos del eje cafetero. Muy bueno el librito también. Bien Ya diversa uno no puede hacer ese las viaje. recomendaciones. Hoy, ¿por qué no se puede? Mucho paramilitar en el camino. No, no llega uno, mucho no, el paramilitar ya no tanto como los otros. Bueno, en fin, mucha gente que no está dispuesta a que uno Sí, pase sí, sí, a caminando. dejarlo que uno pase tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, y Bueno, Alvarito y Jaime. Yo No, diría que, para vale. mí cualquier cosa de Julio Verne, porque Ujú. es que Julio, yo creo que él es el más flexible a la hora de los viajes, porque él viaja por arriba, por abajo, por por dentro de dentro, la tierra, El viaje al por centro de todas la Tierra es a partes, muy la bueno luna. también. a la luna, en los 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino es fabuloso. Es muy bueno ese libro también, Y sí. yo creo que esos fueron los primeros libros de viaje que yo tuve. Después quizá La Odisea, que La es, Odisea, claro. La Odisea es el más mejor. La Odisea es muy bueno. Yo creo que hay otro Deberíamos libro hacer que uno coge de niño, porque pues yo creo que está ilustrado desde hace muchos años, de los viajes de Gulliver, que es también sabroso, pues muy buen libro también. uno simplemente despertar en ser el gigante y después ser el enano. Pero es que yo Simplemente no que sé si ustedes se dieron cuenta, yo cuando empecé a investigar para este capítulo, la mayoría de los libros de viaje ya los hemos hablado, libros, películas, todo lo que tenga que ver con viaje, hemos hablado de todos. Nos han quedado muy mm, poquito, creo que lo poquito que nos queda De por los hablar es, clásicos. no, pues sí, y cosas más nuevas de pronto, Mm. pero el Mago de Oz de pronto nos queda faltando. ujú. El Mago de No Oz. hemos hecho el Tengo, programa del Mago de Oz, realmente. tengo, Buen tema. tengo pregunta difícil al respecto de la Odisea. ¿Se acuerdan cómo se llaman las rocas que se cierran y aplastan a los barcos? Vea, Güey, yo madre. escasamente me aprendo el nombre de ustedes y eso porque lo veo ahí en el letrerito. Así que no me Las pregunten rocas, nada bobadas. explícame. Que ¿Cómo? mandan a un ave a que atraviese y creo que al final le alcanza a mochar alguna pluma al ave la roca. Y los monstruos que los Cuánto esperan en dura el la salida del viaje? estrecho. ¿Verdad? ¿Cuánto dura el viaje de Odiseo? Ve- Cuántos años es? 20 años. 20 años porque él tiene que parar varias veces. Cuando para donde la diosa Calipso, el man para un montón de rato ahí, años. Es que él Y llega y ya el hijo es grande. sí, ya Telémaco, él se va Telémaco es 20 años. grande ya. Telémaco está recién nacido cuando lo llevan para Troya, dura 10 años en Troya y dura 10 volviendo. Pero es que, ¿Cómo o es que sea, se llama la...? si uno se pone a ver cualquier viaje largo en esa época, tranquilamente era de varios años. Pues Claro, no es nada descabellado 20 años con toda esa mano de historia, porque cualquier cosa que uno vea, por ejemplo, en Roma ve uno que Julio César estuvo 7 años por fuera viajando y guerreando y matando a todo el mundo
Mm. Pues, o sea, todos los mismos soldados, 7 años por fuera. Por eso, pero es que en esa época, o sea, hace 150 años, viajar de una ciudad a otra en el mismo país eran meses. Era dificilísimo, era lejísimo. Es que hasta hace no mucho, en el siglo XIX, la gente que viajaba era solamente los muy ricos. El que O llegaba los decía, muy no, aventureros. Porque mira que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el cuento ese de viajar de la costa este a la costa oeste era imposible. Había que hacer por barco, por abajo. O sea, no había otra ruta, porque no se podía Aquí atravesar hicieron el el tren. país. Hasta que hicieron el cuento del tren y murieron miles de personas haciendo. pero ¿y las caravanas, Álvaro, qué? Por eso era desierto, eso era eso moría la gente y al ¿No? principio no era muy peligroso por las tribus que había en la mitad y porque moría, o sea, era súper duro la travesía. Claro. Me imagino también que les tocaba atravesar Solamente para ríos. aclararle a nuestros televidentes que este podcast, por razones de amistad, no habla de los temas de actualidad, por ejemplo, las guerras y lo que está ocurriendo hoy en día. Nosotros tenemos un podcast, Jaime, Ben y yo, los martes a las 8 de la noche, del cual sí hablamos de ese tema para que los que Y nos hablamos queden. de viajes astrales también. Sí, De experiencias extracorpóreas. Oíste, pero me Vale, faltó vale. la otra pregunta difícil de la Odisea. ¿Cómo se llaman los monstruos que esperan afuera del estrecho a los barcos? Esa es más difícil que Me la roca. imagino que no son los cíclopes. No, no, no. Son Escila y Caribdis. ¿No No. les suena Jue cuando se los madre. menciona? Es que a mí me Álvaro encantaba todos Rosero, esos nombres Mauricio griegos. Pastorince y Andrés Benítez. Me sé esos Eso. tres. Esa de Benny cae en Guerra de Estrellas confirmado. 8 letras, monstruo. Karina. Karina, Eh, 8 letras, monstruo que fue madre. Pacheco M la H. Yo tengo Total. una Hoy memoria para estupideces que no te imaginas. Para Y cosas para no importantes, estupideces. no, para datos inconexos. también hemos hablado de la Isla del Tesoro, que también es un viaje, ¿o no? La isla del tesoro, También, claro. Ese es también. de Pero es Stevenson, ¿o que, no? es que yo creo que Sí. da para mucha suspicacia ya, porque todo es de viaje. Entonces, si vamos así, todo se vuelve de viaje. Por ejemplo, Pues Pues Caperucita Roja viaja del pueblo a la casa de la cabaña. abuelita. El Principito igual. el Principito sí es un El viaje. Principito es un O viaje sea, también, el berraco de bueno, de ¿Sabes cuál? la llegada a la tierra. El ¿Sabes Principito cuál es no me he leído, hombre? Y me da rabia no haberme lo leído más joven. El de Sandokan. total. Sandokan. Que es escrito por, ¿cómo es? Cagliari, ¿cómo es que se llaman? Casiraghi, que nunca estuvo en Indonesia. Sí, nunca, nunca. Fue solo imaginación total. ¿Y ustedes se acuerdan, chiquitos, un libro que se llamaba Ami el niño de las estrellas, o no? Pero por supuesto, me encantaba. Yo se lo leí a mi hija. Total, es una bellecita. O sea, yo creo que está menos bien vendido que el Principito, pero es del nivel. Sí, sí, sí. Es de un yo autor ese no lo chileno, conozco. de apellido Yo Nieto. creo, sí, es un chileno, pero yo no sé por qué tengo la imagen de que ese libro se hizo muy famoso, fue en Francia también. Una traducción se hizo muy famosa y hay canciones y hay de todo de Ami, el niño del espacio, pero es tremendo, tremendo, tremendo libro. Y es chiquitico Sí. y es súper bonito y creo que tiene como 2 o 3 libros más. Pues creo Sí, que no es y solamente el original, sino que hay... A mí, el adolescente del espacio y ya el sí, Ami, adulto. el Sí, sí. vejete. Realmente Ami aparentaba tener como 9 años, pero creo que tenía 232 o un dato por allá. O sea, el tipo no era El ningún último es niño. Ami no puede viajar. Ami ya no puede viajar por su incontinencia. Ese es el último que es muy bueno, que se queda en la casa, en el sofá. Sí, Viendo ese es Haciendo partidos. el... podcast. Sí, ¿Oíste? haciendo podcast y Y viendo partidos de fútbol y viendo el otro, Tour en de libros Francia. clásicos, El Quijote es un libro de viajes, ¿o no? ¿O Total, no? total, Claro. total. Es No, claro que un sí. gran libro Todo de el viaje. tiempo se trata de eso, pues él está Es que cada viajando. capítulo es un pedazo del viaje, cada
capítulo es un tramo del viaje El por, viaje Ese por era la como el Santa viaje que Cimea. yo quería hacer de el camino de Santiago de Compostela, que alguna gente de aquí no quiso hacer. Sí, Se pero es verdad. arrugaron, se arrugaron. Arrogaron, pero sobre todo porque es que lo íbamos a hacer con el más espiritual de todos. Imaginen nosotros en el Camino de Santiago con esta espiritualidad, pues a flor de loto. No, Claro, no, pues es una prueba de paciencia que el Señor le manda a usted. Y no la quisieron aceptar, ¿sí vio? güey, pucha, Prueba total. Vea, rechazada. hay un libro muy bueno que yo sí me leí hace muchos años, que es La máquina del tiempo, de Wells, De Sí, HG. señor. de H.G. Sí, Wells. Tremendo libro, tan bueno. Y las adaptaciones que he visto no son tan fieles al libro. Hay una muy buena, ¿cómo se llama este actor, hombre? Que hace pues del personaje que viaja en el tiempo, que es el mismo actor de Memento. ¿Se acuerdan? uf, Me acuerdo sí, de Memento, pero no tengo forma de acordarme del nombre del actor. Y sí, la sí, pero película es sé cuál bacana, es. es buena la película de este Yo man. sé cuál. Pero, Benny, pero esa es la que inspira esa máquina que compran los de Big Bang Theory una vez y se llevan para la sala, ¿o no? La Creo que es original, esa. No, ¿cierto? creo que sí. Que es una máquina viejísima, pues que es toda siglo XV, así como Luis XV, y es preciosa, y ellos la compran en tamaño real y se pelean por ella. Creo que esa es la que inspira esa película que está diciendo Benny, una de las películas de la máquina del tiempo. Que pues a todas Lo, estas, el Volver al Futuro es una de las hijas de esa de la máquina del tiempo. lo que pasa es que no podemos quemar el capítulo de películas de viajes en el tiempo, Porque hay que porque hacerle uno especial aparte, claro. exacto, Aparte de todo, porque es ese es que uno, él ese es un, viaja al mismo sitio, él no viaja a otro lado, viaja al mismo sitio, pero en otro momento. en otro momento. Y otros tipos de viajes que también seguramente haremos un programa alrededor de O sea, qué viajes otros tipos Hay de enteógenos. gente viajes muy hemos tenido. experta en eso aquí en este grupo, hay otros que no Viajes, tanto. Sí, viajes sí, enteógenos, sí, sí. Bueno, hay otro sí. libro también muy bueno que incluye viajes inolvidables, que es Las Mil y Una Noches, que tiene sobre todo los de Sinbad. Pues hay varios más, porque están los del pájaro Ock, que también incluyen viajes a la isla, pero los libros de los viajes de Sinbad son maravillosos. Leídos, me Total, parece mejores que... Yo me total. acuerdo, Hay ¿usted se acuerda que películas Sinbad, viejas, ¿cierto? Pero películas nuevas no hay de Sinbad, pero de las viejas sí, pues por allá en los 50, en blanco y negro, yo sí, creo. claro, que Ray Harryhausen hace las animaciones cuadro a cuadro? Esa película es muy vieja, hermano. Muy, 60, muy, sí, 62, debe ser por ahí No. 60, sí, empezando 60. 57, eso es muy viejo. Di tú, Mm, un mes más, un mes menos. Estaba Sí, muy muchacho to- Harryhausen cuando eso. total. Este, Una, dale, dale. dale. No, Mm, iba a preguntar que si los viajes de Walter Beatty, ese no salió en libro, ese no es libro, ese es Ese solo debe ser película, libro. porque ese es No, muy sabroso, la película es muy No buena. conozco la película tampoco. muy buena claro. película a pesar del protagonista. De Ben Stiller, ¿cierto? Sí, es de Sí, Stiller. Pero muy buena esa película película. es muy bacana. Pero Álvaro, justifica que la vea, es buena. Muy No, a buena. Álvaro no le Es gusta muy, ver nada, nada. Nada que no haya sí. visto Sí. antes. Yo no sé cómo Álvaro tenemos a vio Álvaro cosas aquí hasta los en un chat 24. De ahí para allá. en un 23 de tú en podcast de sí, cine. ¿Qué? Álvaro desde E.T. parece que nada le gusta. Nada, Desde nada, que nada. no, nada. O Desde sea, Top Gun, Ah, bueno, les cuento que de me Top vi Gun para ayer, acá. hablando de viajes, me vi ayer la película de Helio de Pixar, que el ¿Qué hombre se hace tal? y tremendo viaje. Pues a mí Muy me buena, pareció buena. ¿cierto? Sí, lo que pasa es que no se ve tan Pixar. O sea, es una película buena de Disney o de DreamWorks. No parece tan Pixar. Es más del estilo como de Luca, por ejemplo, de ese estilo de sí, película. Pero es bacana, es muy buena, pues es divertida, agradable. Pero pues no es Monster Inc. ni Ratatouille, no. Cumple su objetivo. Sí, sí, es bacana, pues, pero pues no sí. está al Es nivel la de las mejores de peliculita para Pixar. vender los muñequitos de McDonald's de este año. Mm. Pero no es Seguramente nada está mala, hecho pues, para eso. muy Que buena. ya McDonald's, ya para uno ir a comer a McDonald's, tiene que ahorrar un par de semanas.
¿Verdad? Está caro McDonald's allá. Todo está caro. Lo que Mira. pasa es que como, bueno, Pero mira mejor que es ni que estás hablemos, hablando con un En fin, adulto, Jorge Andrés. en fin. si no hablemos de eso con Álvaro, hombre. Oíste, película de viajes es Cinema Paraíso, que van recorriendo, De pueblo mostrando en pueblo. mostrando esos cinecitos por ese lado de Italia. Es muy chévere también. Sí. Y hay una Bacano. película que es un viaje en un solo día, pues ya que le estamos metiendo cualquier cosa a este capítulo de Este Se la está viajes, podcast. que metiendo es un usted. día de furia. Un día de furia cuando el man Pero arranca es desde un el viaje dentro carro de la propia ciudad, pues. Sí, pero es un dentro de viaje la propia corto. ciudad, pues un Es viaje un a viaje pie, con un listado. Voy a ir a darle a este, voy a ir a darle a este, voy a ir a darle a este. total, Pero total. bueno, ¿y qué libro les ha animado a ustedes a hacer un viaje? Qué buena Que pregunta, sí. ustedes digan, yo, por este libro, yo quiero ir a esta parte. Uy, Muy, muy, muy buena, muy muy. buena. Ve, a mí me encanta ir a países, pues sobre todo si uno tiene la oportunidad de no ir a Nueva York, a París o a Italia, que es lo que todo el mundo quiere hacer cuando trata de salir del país. Si uno puede ir a países un poco menos famosos, a mí me encanta visitar algún punto que me conecte con un personaje histórico del lugar. Entonces, por ejemplo, me sentí muy bien en la plaza de Bukhara, en Uzbekistán, tomándome foto al lado de Nasruddin. Hay una estatua de Nasruddin en la plaza principal de Bukhara. Y obviamente me compré el librito de los cuentos de Nasruddin, que son muy buenos. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con personajes como Rumi, que Rumi vivía en Turquía, pues que es el que comienza En todo lo de Turquía. los danzantes. Él es el que comienza toda esa escuela de derviches danzantes, de encontrar como la iluminación con las meditaciones activas. Obviamente fui a la presentación de los derviches danzantes, por Estoy un supuesto. poco desactualizado del tema y voy a hablar con Álvaro acerca de eso para que nos actualicemos. Hagan un chat, hagan un podcast No, entre para que nos ustedes vamos a dos. Turquía, ¿no? Es para que vamos para allá y aprovechamos que estamos allá. Pero, por ejemplo, Y nos digamos, ponemos. Mauro que ha ido a Buenos Aires, uno va a San Telmo y uno siente que está viviendo Mafalda. Yo creo que sin Mafalda de Mafalda. pronto uno no visitaría San Telmo, Total, o no con total, tanta total. gana. A mí me pasó en la pregunta de Álvaro, que me parece muy chévere. Yo, el primer guión de cine que me leí leído desde cine, fue El cielo sobre Berlín, la película que después generó Tan lejos y tan cerca, la segunda parte de Wenders. Y mi sueño era ir a sentarme en el Ángel de la Victoria en Alemania y En la parte de poner, abajo, pues, no, porque uno puede arriba, subir. Sí, abrazando al sí, sí. ángel. Uno puede subir, no, no hasta el ángel, pero uno sube hasta una cupulita que hay allá arriba, ¿Verdad? que es donde se sentaba el ángel a mirar Berlín desde allá arriba. Y entonces me pegué, cuando hice el viaje, me desvié yo solito, la primera vez que fui a Europa, a ir a sentarme en el Ángel y a ver desde allá arriba Berlín, cómo la estaría viendo el Ángel de Wim Wenders. Y ese fue el Muy primer buena guión de película. cine que yo me leí, que después me dio unas ganas de leer muchos, muchos guiones de cine, que es además una tarea bastante rara, porque es que leer el guión es una cosa complicada, pero ese me provocó, así que me pegué el pique hasta Berlín a ver Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, y después Tan lejos y tan cerca con la canción de YouTube que me enloquece. Ahí les dejo También pues se el vale dato. con canciones, claro. Total, También se total. vale con canciones. Me pasó Lugares en que uno Buenos Aires sabe. ahorita, que hice un pedacito de recorrido de un par de canciones de Soda que había que conocer a punta de música. Yo, por ¿Y ejemplo, ustedes, cuando Jaime y fui, Álvaro? No, para mí definitivamente, yo no sé, pues, o sea, todo lo que leo acerca de Roma, de la historia de Roma, siempre lo que me encanta, pues, o sea, y es como lo que me gustaría ver. No necesariamente no es ir a ver, pues, el circo romano, no sé, no es ir a ver esas cosas, pero sí donde esté la historia de Roma. Toda esa parte me apasiona y cuando veo imágenes de todo eso, no importa en el sitio donde sea, si es en España, si es cruzando el Adriático,
todo me parece muy, 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 muy interesante. Pero es que Pero eso de Roma, Roma, eso de Roma es la Roma, locura. pero es Roma que es es muy impresionante. interesante. Roma me parece a mí es porque lo que pudieron hacer hace tanto tiempo, que es lo mismo que me imagino, porque yo nunca he ido, lo que uno debe sentir cuando va a Jerusalén y cuando va a Egipto, cerca de Cairo o en esa parte del Nilo, que cómo las sociedades, esa sociedad en particular en esa época, pudo lograr eso cuando el resto todavía no estaban ahí. A mí Cuando eso, el más resto que viaje, es esa escasamente historia. comunicaban, pues. Mm. No, y que no tenemos explicación, o sea, que mientras más uno mira cómo era que eran capaces con herramientas de acero o de bronce, de hierro, perdón, o de bronce, hacer esas cosas que podían hacer, lo que hablábamos de los caminos de los romanos y los que al día de hoy todavía sobreviven algunos. A mí me impresiona mucho, sobre todo cuando uno recorre algunas partes de España que están muy lejos de Roma, uno dice, hasta acá llegaron esos manes, o sea, Mérida, Pero en la frontera con... pero es que, marica, solamente pensá que después de, o sea, ellos llegaron hasta Persia, Claro, pues, o sea, Y es hasta que Inglaterra, era una Hasta el vaina muro de Adriano. gigantesca. A Escocia sí no llegaron. A no los Escocia no allá sí dejaron. llegaron, no, los... pues que eso por allá era muy salvaje, eso no Los justificaba. Ahí manes eran estaban muy los bravos. caminantes blancos. Del muro para allá ya estaban los caminantes blancos. Pero es que a mí lo que me impresiona es como el lenguaje arquitectónico, por ejemplo. O sea, en Mérida hay coliseo, hay coso de carreras, o sea, hay unas cosas y Mérida es en la mierda de Roma, pues, o sea, es muy lejos Pero es que no es de, solamente de, de, eso, no es solamente que lo hayan hecho, sino que lo Es hayan duro. hecho de tal manera que el día de hoy Estén todavía hay ahí, Todavía rastros de eso. pues mira, el claro. acueducto de Segovia todavía está en pie. No, entero, habían cosas entero. que Ese se acueducto. utilizaban todavía. Y hay ruinas romanas en Turquía, en Argelia, en Marruecos, en En África, Siria, ahí sí. en todas partes hay cosas romanas. Sí, muy inteligentes los griegos, pero estos romanos eran No, un pero poquitico es que los más. griegos fueron la base, pero lo que leía yo hace poco, no me acuerdo quién era el que lo decía, que no sé si era ese Noah Harari, que Ujú. es muy, muy teso, es cuando vos como civilización te encontrás con ruinas de algo que era mucho más grande que lo que tenés ahora. O sea, que entendés que los de antes tuvieron una tecnología más tesa que la tuya, que nosotros no lo hemos experimentado. O sea, nosotros todavía estamos subiendo en el viaje de tecnología de nosotros, todavía estamos avanzando cada vez y cada vez hay cosas más grandes, pero hay Pero más que la, civilizaciones, perdón. sí. No, que más que la tecnología a mí me descresta el nivel de inteligencia de alguna gente hace tantos miles de años. Pues el que yo ¿No? menciono siempre es Eratóstenes. No había oportunidad pues hoy nosotros tenemos toda la información, la tenemos acá a la mano, pues casi que cualquiera Claro. podría investigar. Me entro a internet, investigo y puedo ir a crear, pues O yo comunicarte con concuerdo. alguien en otro lado del mundo que Sí, esté sí, investigando lo mismo. pero Por en eso, ese momento no. pero es que uno pensar que hay épocas en la historia que el tornillo era un avance tecnológico No, no, kilométrico. el estribo dictaminó la conquista del planeta, porque unos tenían estribo y los otros no lo conocían. Ya. mm, La rueda, Total. imagínate un pueblo que nunca ha visto una rueda, obviamente se va a ver avasallado y conquistado por los que sí tienen ruedas. Total, ¿no? Total. Entonces, cuando uno viaja y cuando uno puede ver esas cosas, a mí me gustó mucho, por ejemplo, visitar el Museo del Louvre, fue porque te muestra esas cosas que tienen 5 o 6 mil años y vos decís cómo hacían los persas para crear esos monolitos, esas estatuas que creaban En una de pieza. 4 metros de alto y No, son una cosa hermosa. y para tener ciudades con acueducto, alcantarillado, baños públicos, termales públicos, un montón de cosas que en Europa, pues hasta hace 300, 400 años olía a orines y a mil cosas las calles. O sea, París y Londres O- hace 300 años eran un Una pantanero cloaca. horrible. Y esta gente hace Oíste, 200 años o más. es- estamos hablando de libros de viajes, pero hay una cosa que es muy importante y es que
a nosotros nos tocó viajar con guías de viajes, ¿sí o no? O sea, Y con la Lonely agencias de Planet, viaje. sí, y con agencias de viaje, pero con guía. O sea, yo me acuerdo Con el comprar librito, la voltee Lonely aquí, vaya Uy, allá. Planet. los libros guía, sí que me gustaban los libros. Todavía los saco de la biblioteca cada que puedo. Pero muy teso porque había el restaurante para ir, el lugar para ir. O sea, hoy en día el universo es gigante, pero en esa época uno sacaba y el planito y dónde alojarse. Y entonces todos los años salía la Lonely Planet actualizada de cada una de las ciudades. Me acuerdo yo comprar varias en la Librería Nacional para poder viajar, porque es que no había otra manera. O Y sea, No, comprar y mapas. ese mapita era un tesoro. Uno, el mapa de la ciudad y el mapa de las estaciones de metro, ponele, y uno lo cargaba como un tesoro porque no había Google Maps. Pues sin ese mapa te perdías. total, total. Y eso fue ¿Oíste? antier. Eso fue hace muy ¿Qué? poquito. Eso fue En los Hace antier. 90, nada. en los O sea, 90, el Google Maps se volvió como de uso diario y cotidiano hace, ¿qué? 5 o 10 años y mucho. 10 años, sí, No, un 10 poquito años. más, porque nosotros hace 20 años estábamos usando MapQuest. O sea, Pero que no como sé que si uno ustedes se viaje y acuerdan. saque el Google Maps, No, eso no, hace pues no, poco. pero que uno iba a MapQuest e imprimía el mapa. Vos imprimías el mapa, buscabas y señalabas tus cosas, pero uno imprimía. Sí. Sí, porque es que tampoco teníamos internet en el viaje, pues, o sea, además pagar roaming era la cosa más escandalosa que había, eso era un riñón, Sí, no se entonces podía. no se podía, entonces había que imprimir eso y llevarse el libro impreso y llevarse los puntos y donde uno llegaba, era una cosa completamente distinta. ¿Verdad? El vicio de usar SIM card en los viajes, ¿hace cuánto lo cogieron ustedes? Es muy reciente. Si Eso mucho, es, 5 años. por No, lo menos, más, sí, más, Yo una más. viajé sin SIM simca. card Yo mucho hace, tiempo. hace 12 años, creo, que viajé a Europa. Yo bajé los mapas offline para poder usar el GPS del celular. Y tenía un SIM por si acaso, pero eso sí era caro, porque sí Era pagaba caro uno cuando eso sí. minuto, uno pagaba minuto, creo, en esa época, varios dólares por minuto, pero No, era yo por creo que tener, la pues, cuestión era de costo, no era que no se podía, sino que era cuestión de demasiado Sí, costo. pues no era como popular. No era que todo el mundo no, lo pero hiciera, es que pues. ya ahora vos puedes viajar y llevar en cámara, mostrar a todo el mundo todo. O sea, Sí, Pero eso es es lo que desesperante de ir a un concierto el, ahora. exacto, el rooming, el Zarco son más o menos igual, ¿o no? Es de igual de malos. O sea, uno le dicen rooming y salga corriendo. no, En pero ese es que yo me acuerdo, caso, sí, que uno viajaba y uno era haciéndole policía a los teléfonos que tuvieran apagado el todo. roaming, porque No, después pues es que llegabas si y eran usted le unas entraba un cuentas. día, un solo día, ya llevaba. Bueno, Total, total. Sonaba el ¿Oíste? teléfono, uno estaba en viaje y sonaba uno de los celulares. Y qué eso era susto. pánico, pánico. Pánico. $40 me vale esta Apague, llamada. apague. Desconecte. Oíste, ¿y tienen ¿Oíste? algún Cien viaje? años de soledad es un viaje, es un libro de Ya, viajes, toda la primera total. etapa, Por ¿cierto? supuesto. La encontrada de Macondo. Toda Y esa es que, entrada y de es que Espectacular. Macondo, Macondo todo es eso. uno de los sitios más famosos de viaje de la ficción. ¿Cómo no hemos hecho nosotros un Macondo por allá cerquita a Santa Marta para que todos los gringos caigan a verlo? No, Pero yo creo Pero que es eso no lo una tienen estaban haciendo, fortaleza. algo ¿no? similar en Aracataca. Yo creo Pero es que que para filmar, Aracataca es más feo que Macondo. O sea, Aracataca es pues una calle No, es con que, dos es que te neveras. toca hacer es lo mismo que hicieron acá con, que hicieron pues, en el suroccidente con lo de Cauca Viejo. Pues eso es lo que se debería hacer. Un pueblo Claro. de ese estilo y llamarlo Macondo, pues yo no creo que eso esté registrado. Si pero es quieren, de que una vez lo Daniel, registramos. Daniel Samper Pisano tiene uno de sus cuenticos humorísticos muy bueno, diciendo que hay palabras que la música eternizó como grandes lugares, pero que en la vida real son tremendamente decepcionantes. Él menciona a Tamalameque y a Pénjamo. Si usted va a Pénjamo y es un tierrero y un polvero, la cosa más fea del mundo, pero en su cabeza usted tiene como que fuera la gran cosa. Total, ¿Y Pénjamo es en dónde? total. Pénjamo es en México Ya. y Sí, no, yo no Tamalameque le es creo a donde nada de esas Cesar. cosas. Viste, Es volviendo a como, nuestros amigos, los libros, Comer, sí, Rezar y Amar es libro y es película.
esa es una más o Sí, menos reciente. la de Julia Roberts. Y De Javier Julia Bardem. Roberts Y Bardem, sí. y la llevaron a película. La peliculita es malita, más bien. A mí no me gusta Y esas mucho. películas, Es una novela, eso es una novela, pues. Eso Sí. no. A mí es que Julia Roberts, yo no he podido con ella, hombre, y si nos ve, de verdad, no, que yo le gusta. Ella nos a ve. mí sí me gusta mucho las películas Sí, de Julia Roberts. La Sí, sí. Bocona, no, No, a mí tiene película Julia, muy buena. El Notting papel que Hill, hace en Ocean's Eleven es muy bueno. sí, sí, y ahí sale mejor que nunca. Sí, muy bueno. Sale, Pero no sale, puede decir sale. uno que esa es película de Julia Roberts. No, claro que no, no es principal. Pero Erin Brockovich es bacana. Bueno, tiene varias sí. bacanas. Sí, yo creo que Oíste, Álvaro, Notting Hill es la que a mí más me gusta de ella. Notting Hill es mucha muy buena. peliculita alrededor de la Ruta 66, ¿o no? O sea, y hay mucho escrito alrededor de esa mítica ruta entre Los Ángeles y Chicago, ¿no? Sí, antes de que llegaran las autopistas y acabaran con todo eso. Pero todavía existe la Ruta Sí, 66. claro, Es más o menos como le ocurrió en la película de los autos De, esta de de, carros. de de, carros, de sí. Cars. Ajá. Sí, las autopistas le Todo pasan se por el lado murió. y ya no funciona realmente. Pero es una autopista mítica absolutamente. Yo no sé si hay una autopista tan mítica, pues, o una vía de viaje tan mítica como esa. No, y yo creo que sale mucha cosa de ahí, de eso, de esa iconografía. Una, La una, supuesta una, Panamericana que teníamos nosotros, que nunca existió, pues, la No, la vía Panamericana Panamericana. sí existe, lo que pasa es que se la corta en Panamericana Colombia. existe, lo que pasa es que muere en Colombia. En Muere en el Colombia y Darién. vuelve y renace en Panamá. Pues Sí, para nosotros no es muy importante, pero para el resto de América es importantísimo. sí, sí, en Chile la Panamericana es clave. Pero esa sí Además, es porque una Chile cosa, tiene casi que el grosor de la carretera. de la, Sí, de la tiene el autopista. espacio para los restaurantes y Sí, ya. es y como un ya, Main Street, desde Punta Arenas hasta Antofagasta, es la Main Street de Chile. total, Y total. aprovechando pues ahí ese pedazo de Chile, Diarios de motocicleta es un libro, se supone también, y es película, que también arranca To- en nuestro sur y sí, avanza por total. toda Latinoamérica. Pero Viaje eso muy sí tenemos importante. nosotros en Latinoamérica, es que no hay ninguna conexión entre los países. O sea, nosotros no tenemos ninguna cultura de viaje por carretera entre los países, inclusive por avión es difícil. Pero Y es que, caro, es que, y lejos. pero Pero es que a América ver, del Sur es muy yo no grande, sé hermano. si no hay o si simplemente es que nosotros como colombianos no la tenemos porque las vías de nosotros son las peores, son las más Con difíciles. mucha curva también. Sí, pero es que Pero, vos, pero vos Beni se salís, vos pegó el salís de pique Colombia hasta y Chile. todo es diferente. Vos llegas a Beni se Ecuador y fue hasta las... Chile desde aquí. O sea, Beni sí la hizo. Beni tiene el Sí. culo curtido desde Colombia hasta Chile. Sí, yo les iba a preguntar era si hay algún viaje que alguno de ustedes haya hecho, pues que cada uno de ustedes haya hecho, que lo haya marcado mucho, pues que el destino lo haya sorprendido, que haya sido muy relevante. A mí me gustó mucho viajar con mis hijos a Francia, o sea, que vieran los museos de París. Y aunque en ese momento ellos, entiendo yo, no les llamó tanto la atención, yo creo que eso abre mucho la experiencia en común, de compartir con los hijos el viaje. Yo creo que le permite a uno ver al mismo tiempo a través de los ojos de uno ya más adulto y de los ojos de ellos más jóvenes, ver en la misma situación y entender la diferencia. A mí ese me gustó mucho. Y viajar con hijos es otra cosa. Viajar con hijos es súper emocionante. A mí, el sitio que más me ha gustado y que me ha marcado muchísimo ha sido Buenos Aires también. Buenos Aires, yo no sé, yo creo que le pasa a Benny también. Yo tenía una cercanía con esa cultura y yo no sabía de dónde y no entendía por qué. Y llegué allá y me sentía como en mi casa y me parecían unos bacanes los argentinos y la ciudad me parece una nota. O sea, a mí Buenos Aires y ahora que estuve pues hace un mes,
otra vez me sorprendió y me sorprende cada vez más. O sea, me parece increíble a este lado del planeta una ciudad como Buenos Aires. Me parece que es descontextualizada absolutamente. Es que yo creo que los argentinos, hay muchos argentinos que uno admira o quiere, que tienen como más cercanía que otros. O sea, te puede gustar mucho un escritor finlandés o alemán o noruego o de Botsuana y es un escritor. En cambio, si es argentino, es como que fuera de la familia tuya. Y te pasa con Mm. Fito Páez, con Cerati, con Cortázar, con escritores, con humoristas. Es como que fueran amigos de uno. Uno los quiere como que fuera, no sé por qué. No sé Sí, si le Pues pasa al puede ser resto. también porque hablan el mismo idioma. Sí, pero es más que un boliviano, es más que un Sí, pero por paraguayo. eso, Yo no exacto, sé no cuál te es va la a dar con un cercanía que hay. ecuatoriano, con un peruano, con Vargas Llosa no te da. No, depende, porque a mí Mario Vargas Llosa me encanta cómo escribe y yo Y lo lo siento sentí muy cercano. cercano, sí. O sea, a mí la tía Julia y el escribidor me encanta. Pero Y Jaime, pero en volumen, yo creo que lo que Benny está diciendo es que en volumen no por los eso, argentinos son avasalladores, pues o por- sea, a- por- tienen... pero, avasallador. pero Sí, allá sí. iba yo, a que tenemos el referente, pero vos no tenés el referente de los otros. O sea, ¿cuántos bolivianos o cuántos ecuatorianos, escritores, músicos conoces? Son muy poquitos. No, uno conoce uno Pero que también otro. porque nunca se hicieron famosos precisamente porque tampoco eran muy buenos, porque de rock en español, que es lo que yo oigo todo el día, lo único que hay es argentinos, o sea, No, y y tenés algún Enanitos No, mexicanito. Verdes, mexicanos, chilenos, no, no, hay mucho. No, hay hay, mucho. Y vos los querés y te gustan y te sentís afines. Pero, por ejemplo, Fontana Rosa, vos lo querés como Es de que la fuera casa. por eso, vecino tuyo. pero es No por sé por qué. volumen, pero es por volumen porque tenés de todo. O sea, vos tenés el contacto muy joven, muy temprano en la vida con el tango, que el tango de una manera te Con conecta el por ese rock. lado. Tenés la conexión del humor con Lelutier, Mafalda. con Fontana Rosa, con Sí, no. Mafalda. O sea, hay mucha cosa de mucho lado que te conecta con ellos, mientras que las otras culturas no. O sea, inclusive No tanto. Mercedes Sosa, o sea, hay mucha No, cosa, ¿cómo se llaman? Chalchaleros, Los Facundo Cabral, charchaleros, Visconti. exacto. O sea, hay mucho volumen argentino y lo que Y muy decía yo bueno. ahora de vos tener una civilización que se encuentra con que su pasado era más grande. Los argentinos ahora están viendo que ellos tuvieron en los 30, o sea, hace 100 años, hace 90 Mm, años, ellos eran al nivel de Londres, de Nueva York, y claro. tenían esa Claro. misma calidad de vida. Jaime, ¿y Ya no vos la tenés tienen. algún viaje que te haya marcado yo te digo bastante? que los viajes que hacía en familia, o sea, pues cuando estaba niño me parecían muy bacanos por carretera, porque conocimos mucho Colombia, viajamos también hasta Ecuador, o sea, en carro, pero haciendo, pues, viajes yo creo que no estaban tan planeados, entonces pare aquí, pues se conocía y se pasaba bueno, y lo que ustedes de pronto dicen, yo siendo hijo en ese instante, también se capta eso, también, pues se coge eso bacán. Creo que esos son como los más emocionantes porque lo que he hecho pues ahora tampoco ha sido mayor cosa. Aspiro a ir a las Europas, que son como la parte que A más me Roma. interesa. Hay que llevar a Sí, Jaime a Roma, no hombre. Sí, necesariamente a tenemos que Roma, pero llevarla a sí. Roma, sí. Oigan, y hablándome de tango, un saludo, hombre, 90 años de la muerte de Gardel, hombre. Parece que fue ayer, hombre. Yo me acuerdo muy bien de Estábamos esa caída. jóvenes. Sí, No, estábamos yo no muy sé si a pelados. Álvaro le tocó el rescate, porque como estaba Afacio de pronto en el 1, 2, 3. Pues vea, mi papá me Sí. llevaba tantos años a mí que mi papá me contaba que él estaba niño cuando se murió Gardel. Y dieron día cívico y entró la mamá llorando. Somos muy pobres hoy, se murió Gardel. Y que el Pues, sentimiento de luto en Medellín era pues como que si hubiera muerto Andrés Pero es que Escobar. tenía que ser un sentimiento de luto muy grande. Pues ese man se total. mantenía acá, pues Oye, es un hombre que se lo pelean 4 ciudades, ¿no? Sí, sí. Se man, los argentinos, los uruguayos, los franceses, Y nosotros. y nosotros decimos que es de aquí también. Sí, es Pero, verdad. sí- pero si es una cosa graciosa que haya pegado tanto el tango en Medellín específicamente, porque creo que en el resto de Colombia no.
No tanto. Sí, un poco en Cali, eje cafetero. Bueno, de pronto por la influencia paisa también. Pero es Medellín puro. Eso es Pero puro es Medellín. sí. Bueno, señores, el tiempo en Bueno, televisión es Bueno, corto. quedamos en bueno. esas. Buen temita. Muchas gracias. Sí, Chao, chao. hay que buscar para hacer el viaje que vamos juntos a Macondo. Me parece. Hay que ir a Macondiar. Chao, chao.